Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos saludarlos y darles la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Complacido de que estemos juntos siempre en el estudio de la Palabra de Dios y en este caso avanzando con esta miniserie, si le podemos llamar así, del segundo Sinaí, Jesús y el sábado, mirando diversos aspectos de la relación del Maestro y sus discípulos con respecto a la observancia del séptimo día, día sagrado, el sábado. Vamos entonces a mirar algunas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, donde se hace énfasis en que el Mesías traería justicia, verdad, alto conocimiento. Sus discípulos continuarían esta misión, no como algo nuevo. Esto es algo interesante de observar, como que el Mesías trajera algo nuevo. Al contrario, se observa que en la observancia de la ley de Dios que el Mesías logra exaltar, según la profecía de Isaías 42, 21. Ya miramos que antes de la aparición de la ley de Moisés, la ley de Dios estaba exaltada en la conciencia, en las mentes de las personas. Esto es, Dios había grabado la ley en el corazón. Pero vamos entonces a las profecías mesiánicas, primeramente, Isaías capítulo 42, los primeros versículos, y luego desde el versículo 18. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles. No gritará, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Reparemos en la expresión que Él no va a cansarse hasta que cumple la misión, que es poner en la tierra la justicia que viene del cielo, la ley revelada por el Señor. Tal es lo que el texto nos dice. Y Jesús estableció esa justicia al exaltar la ley de Dios en su vida, con sus enseñanzas, y encargar esta misión a sus discípulos también. Versículos 6 en adelante. Una misión más expansiva de naturaleza mundial. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Notemos que al decir que abre los ojos de los ciegos es lo que hoy más que nunca estamos necesitando de entender cabalmente cómo es el estándar de Dios. Cuán grande es esa ley, cuán grande es esa exigencia para que nuestros ojos se abran y salgamos de nuestras propias prisiones morales en las que muchos estamos metidos. Y miremos versículo 18 en adelante, cómo Dios se dirige a su pueblo y presenta a su siervo escogido y la ley que va a exaltar Él. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que él ve muchas cosas, pero él no advierte. Que abre los oídos, él oye todo, pero delante de la gente parece que no oye. Él no busca su reivindicación personal, sino la de Jehová, la voluntad del Padre. Como dice en el siguiente versículo,
Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Esa fue la misión de Jesús, más que atender a sus derechos privados, personales. ¿Cuántas veces lo humillaron? Y en lugar de defenderse o agredir, era exaltar la ley de Dios, para que cada cual se viera a sí mismo frente a esa ley. Y también en Isaías 8:16, allí tenemos, junto con el versículo 20 que leeremos, un plan de Dios para los seguidores del Cristo. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ya miramos que esa porción contiene textos mesiánicos, así los utilizan Pedro, Pablo en Hebreos capítulo 2, primera de Pedro capítulo 2 y 3, donde toman esos textos y los presentan, pero de un trasfondo mesiánico. Y entonces miramos todavía más en el versículo 20 de esta porción de Isaías 8. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, si no hablan conforme a estas cosas, la ley y el testimonio, es porque están en la oscuridad, no les ha amanecido. Ese es el planteo de Dios, muy claro. Y amigos, con lo que estamos escuchando, lógicamente no se desea ni se pretende que ustedes como oyentes vean en este servidor un legalista que exalta la ley. Mi misión es exaltarla tal como la Biblia lo enseña. Miremos, por ejemplo, San Mateo capítulo 5, les invito a que me acompañen, para ver el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño o miserable será llamado en el reino de los cielos. Y lo opuesto, mas cualquiera que los haga y enseñe, este es llamado grande en el reino de los cielos. Dios quiere que se exalte su norma. Cuando Jesús enseñó en el Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí en la tierra que se imponga la voluntad. Deberíamos calcular las consecuencias de esas palabras. Dios quiere que su voluntad, sus mandamientos, los tengamos presentes. E incluso que podamos tener la actitud como tuvo Job, cuando leímos el capítulo 31, versículo 1 del libro, y un nuevo texto que vamos a mirar de Isaías también. Primeramente, miremos el texto de Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y miremos ahora un nuevo texto en Isaías capítulo 66, el versículo 2. Así como Job tomó muy en serio el respetar el séptimo mandamiento, no cometer adulterio, miremos cómo se expresa Dios de aquella gente que respeta su palabra. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amigos, en la sociedad actual, ¿quién es el que tiembla? Por dar un ejemplo, contra el séptimo mandamiento. Job dice, hice pacto con mis ojos para no mirar a una virgen. Y a los hombres nos puede costar, a las mujeres en su naturaleza les puede costar también. Pero Job dice, hice pacto, y me prometí a mí mismo y recibí fuerza de Dios para cumplir este compromiso de no mirar a alguien que no sea mi mujer. Y el texto acá de Isaías 66:2, miraré a aquel que tiembla mi palabra. Esto es a lo que Jesús se refirió, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, que se tiemble a la palabra de Dios, que se la respete, que se la tome en serio. Así ocurre en la conciencia de la gente de la antigüedad. Ya hemos mirado varios casos de gente que no tenía la revelación de la ley de Dios de Moisés, de Éxodo 20, no la tenía revelada en la cabeza, no se les había dicho, pero sin embargo hicieron su obra como que la tenían incorporada. Es el caso, ya estudiamos, de Ezequiel, el capítulo 39 de Génesis, cuando José, él, ante el avance de su ama, de su jefa, de la esposa del patrón, para que tuvieran la intimidad sexual, él claramente le dijo, ¿cómo yo cometería este gran mal y pecaría contra mi Dios?
el respeto, el temor de Dios en el corazón de José. Y José no había tenido revelación de la ley de Moisés. En cambio, su hermano, Judá, en el capítulo anterior, 38, él es todo lo contrario. Vio a una mujer arreglada como sacerdotisa pagana de los cananeos. Inmediatamente se le acercó y le propuso violar el mandamiento, mezclándose con otra religión, si él era un creyente de los descendientes de Abraham. A él se le dijo, yo sé que él guardará el camino y hará que su casa guarde después de sí. Y así como Abraham enseñó a su hijo Isaac, Isaac enseñó a su hijo Jacob, y Jacob a sus 12 hijos, y entre ellos Judá. ¿Qué pasó con Judá? Se olvidó del mandamiento. Notamos que lo que importa es que el texto de la revelación del Antiguo Testamento muestra que la ley de Dios era muy tenida en alto en las conciencias. Y nuestra premisa es que si la ley estaba en alto, estaba incluido el sábado también. Y alguien diría, son dos cosas distintas. Una cosa es la ley de Dios, los 9 mandamientos. Te los puedo aceptar. El sábado no tiene nada que ver. Amigos, tengamos mucho cuidado con ese planteo, porque es un planteo que nos puede causar una trampa. Por lo siguiente, en los mandamientos de Dios, 10 mandamientos que se dividen en 2 grandes mandamientos: ama a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es conocido esto. Bien, en la segunda tabla abarca todos los deberes morales para con el prójimo. Desde el 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás. Así tenemos los 6 últimos mandamientos. Los 4 primeros tienen que ver con nuestros deberes para con Dios, nuestra relación con el Creador. A Dios le molestan 4 cosas. No tengan dioses ajenos. Eso fue muy claro, es el primer mandamiento. El segundo, no hagan representación física. No se postren ante estatuas, palo, yeso, madera, la construcción que el hombre quiera, hablándole como que fuera un dios. Y si esto aplicamos este principio a tiempos modernos, ¿cuánta gente se postra ante un pedazo de papel de color verde, con la cara de alguien, el dibujito de alguien, y un número de pasos que tiene? Y allí uno se inclina y hasta da la vida por eso. ¿Eso no es adoración? Estamos hablando de la adoración al dinero, por amor de lo cual el hombre mata, roba, miente, etc. Dios eso no lo puede tolerar porque Él es lo máximo y Él quiere que a Él le adoremos, le pidamos. Y si nos hace falta el dinero, Él nos lo va a proveer para que siempre Dios mire que su hijo no se degrada, que es el hijo tal como un padre cuando tiene sus hijos y ve que todos están creciendo y se desarrollan y estudian y reflejan la alegría del papá o de la mamá. Este que ya se gradúa de tal cosa, este otro que trabaja en tal otra, pero hay uno que está metido en las drogas y hace desastres y el padre sufre y él lo ama y no sabe cómo hacer para que su cabeza se despierte y tome conciencia y se arrepiente y cambie, y el padre lo abraza y le da toda la chance para que levante vuelo como sus otros hermanos. ¿No ocurre eso? Con Dios igual. Por lo tanto, si alguien se postra ante un yeso, ante una estatua, aunque sea de una virgen, aunque sea de un santo, a Dios le molesta. Este es el segundo mandamiento. El tercero le molesta también. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces cuando hablamos y queremos descargar nuestras iras, usamos nombres? Y allí el primero que la liga es el Creador. Y entonces las maldiciones contra el Creador, las palabrotas contra el Señor. Dios eso, Él lo dice, yo no voy a tomar por inocente. Yo estoy siendo claro, mi nombre no lo metan. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tercer mandamiento. Y el cuarto, a Dios le molesta, porque lo creó al comienzo del mundo. Y esta discusión que estamos teniendo con respecto a este mandamiento del sábado, una de las razones que se han argumentado es que no hay ejemplos hasta que aparezca Moisés, Éxodo capítulo 16, con el descenso del maná, el 7º día, y de allí en adelante. Y luego la promulgación de la ley en Éxodo 20. El asunto es que, como ya se dijo, aquí no se trata de buscar ejemplos. Tengamos bien en claro esto.
Basta un solo ejemplo, el más grande de todos, el más contundente de todos, el que debería ser el soporte para todo, y con ese solo alcanza, basta y es suficiente. ¿Cuál es? El ejemplo de Dios. Él guardó el sábado, Él lo bendijo, Él lo santificó, Él dio la orden. Tanto que cuando aparece en Éxodo 20, acuérdate, no lo olvides. Y Dios con esto muestra que el hombre tiene que recordarlo desde el momento en que se lo inventó, en la creación, en adelante. Hasta más allá, como cuentan textos que vamos a mirar en el día de hoy. Lo que importa, amigos, es que lo que se está enseñando acá es ver que la ley de Dios es un paquete donde todos los mandamientos están tan enlazados, de modo que una persona no puede sentir que está bien con Dios cuando viola uno u otro mandamiento, tal como lo enseñó, y ahora vamos a mirar a continuación también. Textos como el de Santiago capítulo 2. Vamos a repasarlo. Allí desde el versículo 10 en adelante, lo siguiente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y da un ejemplo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, notemos que está citando el decálogo. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, e incluso al observar la intención del fraseo que hace el apóstol Santiago, es, ahora bien, si no cometes adulterio y aún guardas otros 8 mandamientos, con el no cometer adulterio es el 9º mandamiento, pero matas el 10º, ya te has hecho transgresor de la ley. Y entonces la definición del apóstol Santiago, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es inescapable, inevitable. Vamos a ser juzgados y hay una ley universal que nos va a juzgar. Y se dieron apenas 2 mandamientos. El argumento del apóstol es, si tú no haces esto, y no haces lo otro, y no haces esto, y cumples los mandamientos, pero uno lo violaste, te hiciste culpable de todos. Y uno diría, pero ¿por qué si yo cumplí todo el resto? Es tan fácil de entender como cuando comentamos la ilustración, ya la repasamos también. De aquel hombre que pone candado con cadenas allí a su puerta. Está por salir y entonces esa cadena de 10 eslabones, él lo pone, solamente que hay un eslabón que está agrietado, pero para que nadie se dé cuenta, lo pone del lado de adentro de la casa. Y de afuera, entonces la cadena y el candado. Él aprieta y ya se va. La pregunta es, ¿esa casa es segura con ese candado, con esa cadena de 9 eslabones que están buenos, pero hay uno que está agrietado? No es buena. Alguien apenas sacude y se pierde toda la cadena por culpa de ese 10º que está flojo. ¿O no es así? Así ocurre con la ley de Dios. Hay 10 eslabones bien claros, contundentes. No podemos violar impunemente ninguno de los 10. Y el que más nos ocupa es el del sábado, no porque sea más importante que los otros, es el que merece más discusión, porque es el que hoy en la sociedad está por cristianos mayormente, llamados cristianos, que atacan el mandamiento diciendo cosas que son injustas, no son correctas. Ya se han planteado acá, se ha estudiado lo que hizo Jesús con el sábado en medio de un contexto rabínico, que eso mucha gente no lo sabe. Pues sería bueno saberlo, para que cuando tengamos que hablar del tema, hablemos con propiedad. Y este es el propósito de esta serie, de traer conocimiento amistoso, de modo que seamos conscientes. Dios ordenó el mandamiento. Y en el caso del sábado en particular, no discutimos los otros porque son verdades reconocidas, como habíamos usado la expresión, verdades apodícticas, que son inobjetables, incondicionalmente ciertas, necesariamente válidas, es la definición que el diccionario da de apodíctico. Bien, son verdades universales, nadie las puede objetar. Pero en el caso del sábado, la diferencia con los otros mandamientos es que mientras en los otros la conciencia nos dice, no lo hagas, no lo hagas, e incluso en culturas no cristianas, déjenme contarles cómo se castiga el adulterio en ciertas culturas no cristianas.
gente que jamás escuchó de Biblia, como es cultura aborigen en zonas de Colombia, donde hay aborígenes. Allí se descubre que la mujer cometió adulterio. Lo que hacen es enterrarle 5 días, allí apenas con el cuello hacia arriba, la cabeza hacia arriba. Y los vecinos le tiran tomates, permanentemente. El que quiera le tira tomate. Lastiman a la pobre mujer, pobre culpable de su adulterio. Entonces, después de horas viene la familia, le limpia y le provee la comida. Así 5 días. Si sobrevive, sobrevive. Si no, pues es el castigo por el pecado que cometió de adulterio. La pregunta es, ¿quién enseñó a esa gente, ya que no tienen contacto con cristianos, que eso era malo? Si leyéramos las historias de la antigüedad, sucede lo mismo. En toda cultura había noción esencial de lo bueno y lo malo. La pregunta es, ¿quién se lo dijo? Moisés no. No hay referencia de que esta gente tuviera contacto con los judíos para aprender del judaísmo lo que era bueno o malo. La conciencia lo está diciendo. Bien, esto en lo que tiene que ver con las verdades apodícticas, inobjetables, de la segunda parte de la ley, en la relación de prójimo con el prójimo. Pero en la relación del hombre con Dios, la primera parte de la ley, los primeros 4 mandamientos, allí la conciencia mucho no puede hacer. Porque aquel que se ha degradado, se ha alejado de Dios y tiene otros dioses allí, el que está molesto es Dios, nosotros no. La conciencia algo nos puede decir cuando alguien adora estatuas creyendo que hace lo mejor, o aún si dice palabrotas contra el Creador violando el 3er mandamiento. Lógicamente la conciencia puede decir, mejora tu lenguaje, deja de echar cosas sucias de la boca. Entonces la conciencia, porque ya con el 9º mandamiento, no levantes falsos contra tu prójimo, limpia tu boca, ya nos está diciendo. Pero con respecto al 4º, este es el punto de interés. ¿Por qué es diferente de los otros? En primer lugar, la conciencia no nos lo va a decir, sino lo que dice es, Dios habló y Dios le dice al hombre, escucha y obedece. Recuerden el texto, vamos a ponerlo en pantalla otra vez, de Isaías 66:2. Lo ponemos nuevamente. Esto es lo que Dios manda con respecto al sábado. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y notemos ahora, y que tiembla a mi palabra. Si Dios lo mandó, si Dios lo hizo, si Dios dio el ejemplo, no hacen falta más ejemplos. ¿O sí? Hace falta que necesitemos ver más ejemplos para verificar si el mandamiento es cierto, si el texto del mandamiento en sí pone el único ejemplo, el más grande de todos. Primeramente, hay una orden de Dios, acuérdate. Y Dios lo hace con aprecio, lo hace de una manera en que invita al hombre. A diferencia de otros mandamientos, no lo hagas, y merecemos muchas veces una reprensión. En este caso, Dios nos invita, acuérdate de lo que pasó en la creación. Si Dios, pues, Él reposó, que no necesitaba hacerlo, dándonos el máximo ejemplo, sin necesidad de que aparezcan otros nuevos ejemplos. Si es que lo cumplió Abraham, Isaac o Jacob. Este es un gran problema que ha permanecido en los padres de la iglesia. El argumento principal de los padres de la iglesia es, entre ellos, San Justino Mártir. Él escribió básicamente 2 libros, o más de 2 libros, las Apologías 1 y 2, y Diálogo con Trifón. Allí en el Diálogo con Trifón presenta mucho el argumento. Justino Mártir es un ciudadano romano, cristiano, muerto en el año 165 como mártir. Un hombre fiel, que ama al Señor, pero él odiaba el sábado. Y discutiendo con el judío Trifón, allí San Justino Mártir le dice a Trifón, reitero, en el libro que se llama Diálogo con Trifón, le dice, ¿cómo puede ser posible que el sábado sea un mandamiento obligatorio si la gente antes de Moisés se salvó sin sábado? ¿En qué parte aparece que Abraham guardara el sábado? ¿En qué parte aparece que Isaac, Jacob, Job o los personajes que tú quieras antes de Moisés que nunca guardaron el sábado? Y si Dios exige que se guarde el sábado, ¿cómo puede ser posible que ellos no lo guardaron y son salvos? ¿Por qué? Porque el sábado es algo
precario, es algo accidental, que aparece en el tiempo. Y como es algo que aparece y desaparece, no es necesario, es algo accesorio. Aún más, es tanta la discusión, especialmente de Justino, es uno de los que más escribió sobre el tema. El concepto que él trae es que el sábado fue dado como señal de castigo para ustedes. Horrible presentación de este gran santo, por cierto, un hombre agradable en la Escritura, defendiendo el cristianismo, pero al decir semejante cosa, su mente pequeña, con este tema del sábado, al decirle al judío Trifón, ¿para qué apareció el sábado? Como una señal del castigo que ustedes merecían por sus pecados, de modo que quedaban identificados con esa señal, como la señal que tuvo Caín también, pero en este caso era, aunque por el pecado cometido, una señal de protección. En cambio el sábado es una señal de maldición, para que cada vez que aparezca ese sábado, ustedes sean castigados por sus rebeliones. Esto dice Justino. Con ese concepto he citado a un padre de la iglesia. En su momento traeremos documentación, con todo gusto. Tenemos una serie que se llama acerca del sábado, sábado-domingo. ¿Cómo fue el cambio del día de reposo? Una serie que hay en mi página de internet, ahí se puede escuchar en audio, y están las imágenes también, y está la documentación de los padres de la iglesia, que recomiendo poder mirar también. En su momento, pues, si hay interés, lo traemos acá también. El propósito es traer documentación para que entendamos que ese tipo de argumento que hoy se utiliza, ya lo utilizaron los padres de la iglesia, pero sobre todo con tal infeliz desacierto, al decir semejante cosa, que el sábado fue levantado como una señal de castigo, nada que ver con lo que Dios enseña en la palabra de Dios. Por lo tanto, si este señor, Justino Mártir, tiene ese concepto del sábado, ¿cómo me puede enseñar? Yo quisiera que alguien venga con la Biblia y me diga, mira, fíjate cómo están las cosas acá. Y no nacido de prejuicios, como ocurre con este santo y otros más. Es el caso de San Ignacio Mártir también, muerto en el año 111. Gran escritor, escribió 7 famosas cartas, las cartas de San Ignacio. En una de ellas, a los Magnesios, capítulo 9, allí menciona también su concepto con respecto o contra el sábado judío. Y la forma de argumento que se trae deja mucho que desear. Se ve en estos primeros padres de la iglesia un sentido antisemita, un rechazo a los judíos, comprensible porque los veían como los culpables de haber dado muerte al Cristo. Y entonces es natural para un cristiano, pero eso no tiene que crear en la conciencia un prejuicio bíblico. Una cosa son los hechos históricos, que los judíos actuaron como actuaron, pero la Biblia de ellos revela luz para estudiar allí dónde está la historia de esa gente, y especialmente de sus mandatos. Otro tanto, también famoso escrito, es la carta de Pseudo Bernabé, que data del año 130 de la era cristiana. Allí en el capítulo 15, el autor trata una historia del origen del domingo, porque el domingo tendría que ser el día del Señor, y su planteo del sábado, tan erróneo, que como no es el tema de hoy, no lo vamos a tocar acá, pero con gusto lo vamos a traer y documentar también. Pero con ello queremos decir que estos padres de la iglesia crearon ideologías que sobrevivieron a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Y muchos cristianos honestos, sanos, al hablar del sábado, inconscientemente se basan en esas teorías en lugar de estudiar directamente la palabra de Dios. Y esta es la propuesta que estamos haciendo acá. Entonces, resumiendo lo que estamos escuchando, amigos, la ley de Dios es un paquete, no solamente que se lo dio en el monte Sinaí como un paquete, 10 grandes principios o palabras, sino que en los textos de los anteriores a Moisés se ve que tal o cual violación del mandamiento, el caso de Job, dijimos, capítulo 31, donde habla de la mentira, del engaño, además del adulterio. Eran violaciones de la ley, como un paquete. Así, ¿cuántos ejemplos? Y el sábado, que no se menciona hasta los tiempos de la cautividad de los israelitas en Egipto, allí Éxodo capítulo 16, puntualmente allí se menciona, de ahí en adelante. Si alguien dice, entonces no hay mención del sábado, acuérdese siempre que hay una mención por excelencia tan grande como el sol y a veces la perdemos de vista. ¿Cuál es?
que Dios dio su propio ejemplo. Bendijo el día y lo separó, lo santificó desde la creación. Apenas terminada la creación del hombre, al siguiente día, sábado, ya lo separó para que esté santificado. Y creer que, porque falta un ejemplo, quiero verlo en Abraham si lo cumplió, como decía Justino a su amigo judío Trifón, si no lo veo cumplir en Isaac o en Jacob, yo no puedo creer que el sábado esté vigente. No podemos hablar de esa manera si está muy claro el ejemplo de Dios y luego el mandamiento que cita el ejemplo de Dios para decir acuérdate. Y así permanentemente llega Jesús en el Nuevo Testamento con más fuerza todavía. Bien, amigos, lo que vamos a mirar a continuación también en el Antiguo Testamento y siempre en esta serie de Jesús y el sábado. Él vino a reivindicar el día del Señor, el día de la creación. Lo hacen sus discípulos en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver también en el Antiguo Testamento la percepción que tenían los hombres de la antigüedad. Para ello vamos a citar ejemplos, por lo cual Dios muestra que era muy severo y cómo entendieron algunas personas. Es el caso del famoso texto de Jeremías 17, que vamos a leer ahora, y como hemos comentado ya, cómo lo malinterpretaron los rabinos del primer siglo y cómo bien lo interpretó Nehemías. Vamos pues a Jeremías capítulo 17, desde el versículo 19 al 22, allí podemos mirar. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en día sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Allí es un complemento de lo que Dios había ordenado en Éxodo capítulo 20, no hagas obra, tú ni tu hijo. Al entender este principio de no hacer obra, el hombre quiere la cesación del hombre para que Dios pueda obrar en el hombre, en la quietud, en el reposo, en la meditación, en la contemplación, en el encuentro del creyente con su Dios. Dios puede obrar para que el hombre pueda recibir la influencia, la marca, el sello divino. ¿No lo dijo Jesús en otras palabras? Repasémosla. Mateo capítulo 11, desde el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Al repasar estos dos versículos, amigos, el primero que nos dice, vengan a mí. Pero cuando una persona está recargada, el objetivo del sábado es que el hombre vaya a Dios y Dios viene al hombre. Pero cuando uno no guarda el sábado, dice guardar el domingo. Bueno, está bien, cambió un día por otro. Pero ese problema de cambiar, ya hay un ejemplo, que vamos a leer ahora, del Antiguo Testamento que a Dios fastidió. Si Dios dijo una cosa y el hombre cree que hace mejor con otra, esto no es de la satisfacción de Dios. Lo que importa primeramente es que hay un momento de encuentro. El hombre cuando no se acerca a Dios, no encuentra reposo. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En sábado el hombre va al creyente. Podemos ir en cualquier día, lógicamente. Escogemos el lunes, miércoles. Ese no es el tema. Es la naturaleza del sábado. Es tal lo que Jesús dijo, vengan a mí. Están cargados, trabajados, hallen descanso. Lleven mi yugo, mi carga. Y el último versículo decía, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Ustedes van a encontrar descanso si vienen a mí y aceptan mis condiciones. En sábado, pues, es el día apropiado. Dios lo separó, lo bendijo, lo santificó para que el hombre tenga esta actitud. Pero cuando el hombre, en lugar de
hacerlo en sábado, decide hacerlo en otro momento, otro día, o hacer de otra manera. Se parece a la ofrenda de Caín. Miremos Génesis capítulo 4, el gran problema de la desaprobación de Dios contra Caín y lo que hizo su corazón, de sentir odio contra su hermano. Miramos los primeros versículos en adelante para aprender un principio importante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, agricultor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Notemos en la actitud de Caín. No cumple lo que Dios pide, y es un sacrificio con sangre, una ofrenda con sangre, que representa al gran Cordero de Dios que iba a venir por los pecados del mundo. Nos acordamos de Juan el Bautista, que lo presentó como tal. Si ya Dios les había enseñado al principio a sus padres, cuando vestidos con hojas de higuera se escondieron, Dios les provee ahora una nueva vestimenta. ¿Y en qué consistió? En que Adán y Eva, habiendo sacrificado un animal, en un rito, en un servicio simbólico que representa al Cordero de Dios que ha de venir en el futuro, Dios lo que hizo después de que Adán y Eva sacrificaran el animal fue quitarle la piel y entonces vestirlo con pieles de animales, dice el texto de Génesis. Entonces allí se les enseña al principio de que la ofrenda a Dios lleva sangre, que representa a Cristo. Pero aquí que cuando Abel presenta lo suyo, presenta lo mejor que tiene, Caín hace la suya. Él va a presentar otra cosa. Y cuando presenta, aún siendo lo mejor de la agricultura, como una riquísima sandía roja, allí cuelga el jugo rojo, eso no es sangre, a Dios no le agrada. Y en lugar de humillarse, Caín se ensaña, dice el texto, decae su semblante de odio, venganza, finalmente mata a su hermano. La pregunta es, ¿qué clase de espíritu de servicio lleva ese hombre? Así pasa con muchos que van al culto, se hacen creer, a veces se autoengañan, que están sirviendo a Dios y por dentro hay mucha cosa fea. Tarde o temprano esas cosas van a salir a luz. Por eso Dios quiere el corazón y que se hagan las cosas como Él dijo. Pero otras personas también dicen, yo lo hago de corazón, pero en lugar del sábado, que a mí no me entra, no lo acepto, no me interesa el judaísmo, lo hago en domingo, que es el día más común, donde todo el mundo adora. Y a Dios, ¿acaso lo que a Él le importa es un día de cada 7? No importa que sea el séptimo, el sexto, o si los islámicos tienen un día especial el viernes, en el que ellos llevan sus servicios. Los judíos llevan el séptimo, en que llevan sus servicios, judíos adventistas. Y luego el siguiente día, en la antigüedad se llamaba octavo también, el domingo, primer día de la semana, llevan el suyo. Dios tiene que ver que depende de la cultura. No es así, no es así. Porque si empezamos a relativizar según nuestra cultura y conveniencias, si Dios fue claro y contundente, ¿cuántos mandamientos hay en los que podemos relativizar? Déjenme contarles la ilustración, amigos, de un pastor con su esposa que fueron al África a evangelizar. Y se llegan a tribus aborígenes y entonces allí con intérprete el pastor predica, vienen los caballeros, hombres con sus mujeres, y la característica de ese lugar es que las mujeres estaban descubiertas. Costumbre de esa gente. Y el pastor pues predicando, los hombres satisfechos, contentos con lo que aprendían y escuchaban. Y la esposa del pastor tocando música. En un momento los hombres le manifiestan al pastor que están incómodos, no pueden seguir a pesar de que las reuniones eran buenas, no podían seguir incómodos. Y el pastor pregunta, pero ¿y cuál es el problema? Son ustedes. ¿Y qué pasa? Bueno, no usted, es su esposa. ¿Y qué tiene ella? No, así no puede venir como viene provocándonos. ¿Qué cosa? Sí, así, con la ropa vestida como ella viene, toda cubierta, buena señora, tocando música. Porque acá en nuestra cultura eso es provocar a los hombres. Tiene que estar descubierta como nuestras mujeres.
¿Notamos? Y el pastor decirle a su esposa, mira, para que podamos predicar, tú tienes que quitarte las ropas, ¿sí? Bien, esas son culturas, pero ¿qué dice el mandamiento? De allí es que tenemos que enseñar, hacer que la mente vea las cosas como Dios las ve, no como nos parece la cultura. Y en el caso de aquel que dice, yo lo hago en domingo. Bien, miremos en primer libro de Reyes, el capítulo 12, ¿qué pasó con alguien que también su conciencia pues le decía, por conveniencia, de cambiar los días del servicio judío? Desde el versículo 25, primero de Reyes 12, 25, nos va a narrar las acciones que tomó el nuevo rey Jeroboam I, mientras él logra separar 10 tribus en rebelión contra la iglesia madre, que en este caso es Jerusalén, y la tribu de Benjamín, que se le quedó leal. ¿Por qué? Porque el rey de Jerusalén, Roboam, exigió más impuestos. El pueblo se le rebeló, y entonces su líder, Jeroboam, le dijo: aquí no hay más impuestos, que tú te pagues tus impuestos, y se llevó 10 tribus consigo. Esto es la historia que vamos a mirar a continuación. Leemos pues entonces versículo 25, primer libro de Reyes. Entonces reedificó Jeroboam, el nuevo rey, a Siquem, en el monte de Efraín. Esto es en la parte norte, así que de aquí se le va a llamar el reino del norte, o reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá, con Jerusalén como cabeza. Y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Cuál era el temor que tenía Jeroboam? Había 3 fiestas nacionales en las que era obligatorio que todo judío, todo israelita, de cualquier parte de la población, se fuera a Jerusalén, la capital, para celebrar 3 fiestas anuales. La fiesta de los panes sin levadura, que arrancaba con la Pascua, 50 días más tarde, las fiestas de las semanas o Pentecostés, y en el tercer mes, y en el 7º mes, la fiesta de las cabañas, donde todo el mundo tenía que hacer con ramas sus enramadas, simulando ser el tiempo del Éxodo, y así pasar una semana de fiesta, de alegría. Había música, comida, mucha alegría. Bien, eran fiestas que Dios quería que la gente así recordara la provisión divina, de cuánto Dios los cuidó y les seguiría proveyendo, y para ello necesitaban recordar estas cosas con mandamientos obligatorios. Así pues, toda la gente se volvía a Jerusalén. En el caso de Roboam, que logró rebelar a 10 tribus por las maldades de Roboam, Jeroboam pues comienza a trabajar, a edificar, pero ya comienza a excederse, a levantar nuevos templos, y sobre todo previendo que sus súbditos deberían volver obligatoriamente a Jerusalén, temía que el rey allá les hablara al corazón y entonces depusieran su rebelión, que dejaran de rebelarse, y entonces Jeroboam quedaba absolutamente solo y sería muerto. Para ello utilizó un ardid. El texto nos dice, vamos a leerlo ahora, que consultó, no la palabra de Dios, consultó al hombre. Y esto es algo muy peligroso, amigos, cuando a veces, si vamos descubriendo la verdad, podemos hablar con algún líder o algún representante religioso, pero por encima de todo, la Biblia, ¿qué nos dice? Porque si vamos a consultarle a alguna persona, es la opinión de la persona, y lo que importa es qué dice la Biblia, cuál es la opinión de la Biblia. Bien, en el caso de Jeroboam, consultó a amigos, y entre todos hicieron un plan: inventar un nuevo culto, no más Jerusalén. Si allí había que ir en el primer mes del calendario religioso, el mes de Nisan, para la fiesta de la Pascua y panes ácimos. Luego el tercer mes, para la fiesta de Pentecostés. Luego el 7º mes, el Tisri, para la fiesta, y había varias fiestas allí, además de los tabernáculos, el Rosh Hashanah el primer día y el Yom Kippur 10º día. No más eso.
Ahora vamos a tener nuevos meses de adoración, no más sacerdotes de Aarón. Dios había obligado a que los sacerdotes fueran descendientes de Aarón. Y ahora Jeroboam inventa nuevos sacerdotes para poder cubrir allí todo su territorio y la gente pudiera adorar. Y de remate, si allí en Jerusalén estaba el templo que no tenía alguna efigie que recordara a Dios, Dios había prohibido que se hicieran estatuas. A lo sumo, dentro del templo, para el sumo sacerdote, había el arca con un par de ángeles labrados a martillo que impresionara al sumo sacerdote. Que así siempre, él era el director máximo espiritual, pudiera enseñarle al pueblo la vigencia, el valor de la ley de Dios. Pero afuera no había nada para que el hombre pudiera asociar algo con Dios. Jeroboam hizo lo contrario. Allí creó toros, diciendo, este es el Dios, este es Jehová. Y ustedes van a adorarlo acá, en tal lugar, ya no Jerusalén, olvídense, dejen atrás Jerusalén, dejen atrás las fechas sagradas de la ley de Moisés, dejen atrás los sacerdotes que Dios puso de la tribu de Leví. Ahora, esta es la nueva propuesta para que tengamos un culto cómodo para nosotros. Amigos, fue tal la perdición, tal la ruina de lo que inició Jeroboam, que actualmente ocurre ese problema ahora, cuando creemos que también podemos alterar el sistema de Dios. Si Dios ordenó que sea el séptimo día, ¿qué problema hay que hagamos el octavo? ¿Por qué tanto problema? Claro, como la conciencia no nos va a decir si séptimo o primer día de la semana, Dios no está aquí para reivindicarse. Él se vale de sus siervos que predican la palabra y la misma Biblia que se defiende a sí misma para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Acordémonos, Isaías 66:2. Yo miraré a aquel que tiembla a mi palabra. Y yo les digo, amigos, yo no quisiera estar del otro lado de aquellos rebeldes, sino de este lado en que haber hecho, según dice la Biblia, a conciencia y esperar después de Dios la decisión que Él quiera dar. Vamos ahora a mirar los siguientes textos de Jeroboam. Ya tenemos un panorama, qué pasó con este rey y cómo arruinó a esa parte de la nación que llevó 200 años exactos desde su aparición Jeroboam hasta que cayó miserablemente por manos de los enemigos asirios. Leamos pues los versículos. Y habiendo tenido consejo, notamos, este es el consejo humano en lugar de consultar la palabra de Dios. Hizo el rey 2 becerros de oro, eso estaba prohibido. El segundo mandamiento prohibía hacer efigies, estatuas, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. No trajo dioses nuevos, esto es Dios Moloch, el de Acera, dioses populares de aquel tiempo. No, era Jehová, el Dios de ellos, pero en la figura de un toro o de animales de sacrificio. Estos son los dioses, y eso a Dios le molesta, que lo rebajen, lo máximo que hay de la divinidad y que ahora se lo representa con un toro, es ofensivo. Miremos. Y puso uno en Betel, el otro en Dan, de un extremo al otro del territorio. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví, que era el mandamiento de Dios. Debían proceder de la tribu de Leví. Todo sacerdote debía venir de esa tribu, no de otra. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, no el mes séptimo, el mes de Tisrín. No, el siguiente mes, ahí puso los días sagrados. A los 15 días del mes, allí comienza la fiesta de las cabañas, en el día 15 hasta el día 22, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá en el mes séptimo, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. ¿Y qué sacerdotes? Ya no los de Leví. Él contrataba a quien le parecía. Totalmente rebelde contra Dios. Dios se fastidió mucho con este hombre. Aún más, miremos todavía lo que dice a continuación.
Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. Notamos, los 15 días era correcto, porque así es como estaba en el mes séptimo, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkah. Pero esto es el mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y entonces un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá, del sur, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, este varón de Dios le amonesta. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aproximadamente 300 años más tarde apareció el rey Josías. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. El altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, le dice el varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. A pesar del susto, que su mano quedó paralizada, Dios fue misericordioso, se le restauró, pero él nunca volvió a humillarse delante de Dios. Ya después de muchos días, él pidió consulta a un gran profeta de aquel tiempo, Ahías, porque tenía su hijito que estaba enfermo. Y le dice a la esposa: vete a ver a este profeta, disfrázate. Y entonces allí la mujer va a consultar por la salud del hijo. Pero el profeta, que ya estaba ciego, le dice: mujer, no me engañes, tú eres la esposa de Jeroboam. Esta es la palabra para él. Y amigos, se la quiero leer textualmente. Aparece en 1 de Reyes, capítulo 14, versículo 10, nuestro último texto. Dios lo trató de caca. Así trata Dios al ser humano que hace lo que quiere con el mandamiento de Dios. Leamos pues, palabra de Dios contra Jeroboam. Por lo tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre la caca hasta que sea acabada. Creo, amigos, que a nadie nos gustaría que Dios nos trate como tal. Y sin embargo, eso hizo Jeroboam con el mandamiento de Dios. Hizo lo que quiso. Así Dios lo trató a él también y a toda su descendencia. El propósito de nuestras lecciones es exaltar la ley de Dios, y en particular el sábado, que estamos dedicándole tiempo. Siempre acordémonos, Dios guardó el mandamiento, Él mismo lo puso en práctica, Él reposó, no necesitaba hacerlo. Lo bendijo para que sea bendición para la raza humana. Y además de eso lo santificó, lo separó para que permanentemente, a cada semana, ese séptimo día esté separado para que el hombre esté en comunión con Dios. Así que Dios ensalzó el mandamiento ese y los otros 9 para que el hombre tenga noción de cuán alto es el estándar de Dios. Mis amigos, gracias por acompañarnos. Seguiremos discutiendo sobre estos temas en las siguientes emisiones. Pero hasta que nos encontremos, deseamos que Dios los bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos.
El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Usted está viendo Canal 2020 desde Los Ángeles, California, transmitiendo las 24 horas. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.